eh, venía un pensamiento a mi mente y es que recuerdo que cuando era un niño, muy a menudo, un pensamiento que sonaba mucho en mi cabeza era el siguiente, y es que cuando yo tenía la edad de unos 6 7 años, había un pensamiento que no dejaba de redundar en mi mente, y es que yo decía a esa edad, cuando yo crezca, yo quiero ser como mi papá. Había un pensamiento en mi mente que redundaba siempre, y es que yo tenía esa idea de decir, cuando yo crezca y me convierta en una persona grande, yo quiero trabajar de lo mismo que trabajó mi papá. Y uso el término en tiempo pasado porque el Señor en su soberanía decidió llevárselo a él cuando yo era apenas un niño de 4 años. Pero en mi cabeza, mientras yo escuchaba las historias de quién fue este hombre, nunca dejó de sonar este pensamiento y decir, es que cuando yo crezca, yo voy a hacer lo mismo que fue mi papá. Y creo que todos, cuando fuimos unos niños, pasamos por esta etapa. Creo que todos en algún determinado momento de nuestra infancia tuvimos esto en nuestra mente de decir, cuando yo sea un adulto, yo quiero ser como mi padre o como aquella persona que fungió como una figura paterna en nuestras vidas. De hecho, es muy normal escuchar que cuando a un niño le preguntan en su escuela, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando seas adulto? Es normal escuchar que la respuesta de este niño va a ser con la misma ocupación que su padre ejerce. Algunos pueden decir, yo de grande quiero ser abogado porque mi papá lo es, yo quiero ser doctor, yo quiero ser vendedor o tal vez futbolista o algún otro oficio que su padre realice. Pero qué curioso es notar que conforme vamos creciendo, esa idea de parecernos a nuestro padre va siendo olvidada. Poco a poco, en la medida que vamos avanzando en edad, la idea de hacer lo mismo con nuestro padre parece que deja de ser tan interesante. Parece que mientras la niñez se va, esa idea de crecer y ser o ejercer lo mismo que ejerce nuestro padre ya no va resonando tanto en nuestra mente. Llegamos a la juventud y queremos experimentar nuevos cambios. Queremos tomar nuevos rumbos. Muchas veces esos rumbos por los cuales llevamos nuestra vida son totalmente diferentes a lo que en nuestra niñez pensábamos. Muy a menudo esos cambios de pensamiento se deben a que en la sociedad donde vivimos se nos ofrecen mejores oportunidades. La misma sociedad se encarga de mostrarnos un modelo diferente. Es la misma sociedad quien nos encarga de modelar que hay otra forma de hacer las cosas. Muchas veces este modelo incluye llegar más lejos y tal vez hacer las cosas de una manera mejor. Cuando llegamos a la etapa de la adultez y hemos avanzado tanto por el camino por el cual decidimos llevar nuestras vidas, vemos hacia atrás y nos damos cuenta que en algún momento nuestro camino y el de nuestro padre se separó de una manera increíble. Quizá papá a día de hoy es un vendedor y ahora nosotros somos abogados. Quizá papá es arquitecto y ahora yo estoy emprendiendo por mi propia cuenta. Y llegamos a un punto donde las labores de nuestro padre y las nuestras son totalmente diferentes. Pero esto no es malo, ya que quizás sea la manera en la que buscamos salir adelante y hacerlo para beneficio material de nosotros y de quienes amamos. El problema es que muchas veces esta es la manera en la cual entendemos la vida cristiana. Cuando el Señor nos salvó y nos hizo nacer de nuevo, los primeros días queremos hacer todo lo que Él pide. Queremos agradarlo en todo, queremos servir en todo. Y si en la iglesia donde estamos dicen que van a hacer culto a las 4 de la mañana, llegamos a las 3 de la mañana. Si el pastor pide que necesiten algo, nosotros somos los primeros en levantar la mano. Y vivimos así, con esa emoción de querer agradar a Dios en todo, de querer hacer todo lo que entendemos de la palabra, porque entendemos que de esta manera estamos agradando a nuestro Padre. Pero va pasando el tiempo y esta idea se va olvidando poco a poco. Pasa el tiempo y parece que nuestra idea de hacer todo para agradar a Dios se va olvidando. Poco a poco vamos siendo seducidos por otros estilos de cristianismo, entre comillas, que el mundo ofrece. Poco a poco vamos caminando más lejos del camino que Dios pide que caminemos. Y nuestro modelo a seguir deja de ser el que Dios pide y tomamos un rumbo más fácil
el cual incluye no morir a nosotros mismos ni dejar nuestro pecado, llegando al punto donde quizá creamos a un Dios a nuestra propia imagen y semejanza y lo adoramos como nosotros creemos que es lo mejor. Tristemente, muchos cristianos a día de hoy han dejado de seguir el modelo que Dios pide. Han dejado de caminar por el camino que Dios pide que caminemos y están alejados de su Padre Celestial. Pero el Señor en su palabra nos muestra que ha sido Él mismo quien ha provisto un modelo a seguir. Dios mismo ha dado un patrón a seguir para agradarle a Él en todo momento y es Él mismo quien lo ordena que lo vivamos y lo cumplamos de manera continua. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a la carta escrita por Pablo a los Efesios, en su capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahí sentado damos lectura a la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestro pasaje el día de hoy nos enseñará que el Señor demanda que vivamos siendo imitadores de Él en todo momento, teniendo a Cristo mismo como el modelo a seguir, con el propósito de que nuestras vidas sean un testimonio visible de nuestro nuevo nacimiento. Vamos a orar antes de estudiar este pasaje. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa un día más. Gracias te damos, Señor, por el privilegio inmerecido que tenemos de ser expuestos ante tus verdades, Señor. Gracias te damos porque tú has dejado un modelo a seguir en tu escritura, Señor. Tú nos demandas, Señor, que vivamos a la altura de nuestro llamado, Señor. Solo te pedimos y clamamos que nos ayudes en todo momento a poder cumplir con esto, a que nuestras vidas, Señor, sean de agrado para ti, a que vivamos de manera que demos testimonio visible de tu gracia salvadora en nuestras vidas. En tu nombre hemos orado. Amén. Como ya les dije, nuestro pasaje el día de hoy nos enseñará que el Señor demanda que vivamos siendo imitadores de Él en todo momento y en todo lugar, teniendo a Cristo mismo como el modelo a seguir, con el propósito de que nuestras vidas sean un testimonio visible de nuestro nuevo nacimiento. Pero antes de entrar en materia, quisiera tomarme un momento para que estudiemos cómo es que el autor llega a escribir estos versículos. Como ya sabemos, la carta a los Efesios pertenece a los escritos desde prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Son los cuatro escritos que Pablo hace estando en arresto domiciliar en Roma. Pero no quiero detenerme mucho en la situación del autor, ya que esta misma carta la acabamos de estudiar con el pastor Cristian y también estamos estudiando Colosenses los domingos con el pastor Mauricio. Así que creo que ya tenemos un entendimiento de cuál es la situación en la que Pablo se encuentra. Pero no quiero que pasemos por alto qué es lo que llevó al autor para escribir estas palabras. En esta porción de la carta vemos cómo Pablo está instruyendo a los creyentes sobre cómo debe ser su comportamiento dentro y fuera de la iglesia. Estas instrucciones Pablo las está dando por medio del uso de imperativos, o en palabras más sencillas, Pablo está instruyendo por medio de órdenes. Y estos mandatos, el cual Pablo está dando, tienen el fin de instruir a los creyentes sobre cómo deben conducirse y cómo debe lucir su vida en todo momento y en todo lugar. Esta manera de enseñar de Pablo a través de órdenes empieza desde el capítulo 4, versículo 25. Pero en el capítulo 4, versículo 17, podemos ver que Pablo comienza a hacer una diferencia entre el estilo de vida del creyente y el estilo de vida de un pagano. Estos paganos que menciona Pablo en esta carta vivían alejados de la vida que Dios pide. Estas personas son descritas por el autor como ignorantes de Dios, las cuales vivían para complacer sus deseos pecaminosos. Este era el estilo de vida de estos paganos. De hecho, estas personas eran adoradores de la diosa Diana o conocida por los griegos como Artemisa.
Esta diosa era la diosa de la fertilidad griega y el templo o el centro de mayor adoración se encontraba en la ciudad de Éfeso, siendo este templo una parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Mucha gente viajaba a esta ciudad para reunirse y rendir culto a esta diosa pagana. Muchos de los ritos que ofrecían a esta diosa tenían que ver con sacrificio de animales y actos sexuales. Y Pablo hace una distinción en el versículo 17 sobre cómo luce la vida de estos paganos y cómo luce la vida de un verdadero hijo de Dios. Estos creyentes que ahora son parte de la iglesia de Éfeso, antes de ser convertidos, habían sido seguidores de estos dioses paganos. Y la mejor manera que ellos tenían para mostrar su nuevo nacimiento sería por medio de un testimonio real. Esto incluía mostrar que su estilo de vida ya no era el mismo, mostrar que su estilo de vida ya no era el de antes. Por eso mismo, Pablo les recuerda que ya no deben andar como aquellos paganos andan, que ya no deben vivir de esta manera, porque no es así como ellos han aprendido a Cristo. Pablo les dice, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo, el cual está hecho conforme a la imagen de Cristo. Dejen a un lado su antigua manera de vivir y ahora vivan vidas conforme a lo que Dios demanda. Y es así como inicia a enseñar por medio de estos mandatos. Esto es lo mismo que se espera de nosotros. De nosotros también se espera que nuestro estilo de vida no sea como el de los inconversos. Así como estos creyentes de Éfeso debían mostrar un testimonio real en medio de una sociedad pagana, asimismo se espera de nuestras vidas que den testimonio real de la gracia de Dios que nos salvó en medio de un mundo que cada vez se hunde más en delitos y pecados. Si realmente, amada iglesia, hemos conocido a Cristo, nuestras vidas deben ser un reflejo de que su gracia nos alcanzó. Si realmente hemos conocido a Cristo, nuestras vidas deben ser un testimonio de su obra. El modelo a seguir que este mundo ofrece no debería ser creyente, no debería ser atractivo para nosotros. El modelo a seguir que este mundo ofrece no debería de entrar en nuestra mente ni volverse algo que deberíamos pensar, ya que para nosotros solo existe una manera de ser, solo existe un modelo a seguir. Para el verdadero Hijo de Dios solo existe un camino por el cual andar y ese es Cristo. Así es como llegamos a los versículos 1 y 2 de este capítulo. Ahora sí vamos a entrar en materia a estos versículos. Acompáñame al versículo 1 nuevamente. Dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este versículo continúa directamente la idea del versículo 32 con el cual termina el capítulo 4. La palabra que Reina Valera utiliza aquí como pues podría ser traducida como un por tanto y debería estar o se utiliza al principio de este versículo, de manera que este versículo se lee, por tanto, por lo que les acabo de decir, continúo diciéndoles, sean imitadores de Dios. Pablo acaba de enseñar que en el comportamiento del creyente, pecados tales como la amargura, la ira o el enojo no deben ser practicados, sino que al contrario, ellos deberían ser caracterizados por ser benignos, misericordiosos, personas que deberían otorgar el perdón a los demás sin esperar nada a cambio. Y mire qué curioso, en el 32, Pablo ya empieza a poner a Dios como el patrón a seguir. Y es la misma idea que él arrastra al versículo 1 de este capítulo. La idea que encontramos aquí es la misma que se viene hablando anteriormente. Pablo está ordenando que los creyentes sean imitadores de Dios. Y una mejor manera para entender esta palabra, ser, en su idioma original y por cómo está escrito en una traducción más clara es, háganse imitadores de Dios. Y esta traducción sería más clara, ya que la idea de Pablo es que ellos entiendan que la acción la deben realizar ellos en su propio beneficio. No es que alguien más los va a volver imitadores, sino que la idea, por como Pablo hace esta construcción, es ustedes mismos vuélvanse imitadores de Dios.
háganse imitadores de Dios. La acción es hecha por ellos y recae en ellos mismos para su propio beneficio. Pero ¿cuál es la acción que Pablo está ordenando acá? Y el mismo versículo nos da la respuesta. El versículo nos da la respuesta y esta es la acción que ellos deben cumplir es imitar a Dios en todo momento. Esta acción no debe ser hecha solo una vez o un par de veces, sino que debe ser hecha de manera constante y continua. Lo que Pablo está ordenando es que ellos vivan continuamente imitando a Dios en todo momento. Pero cuando leemos este versículo, quizás se nos llena de preguntas nuestra cabeza y quizá la primera que puede venir es, ¿a qué se refiere Pablo con imitar a Dios? ¿Cómo puedo imitar a alguien que no veo? Si dice la misma Biblia que nadie ha visto a Dios y que nadie lo verá. También sabemos que Dios es un Dios creador y que Él creó todo lo que vemos y que lo sustenta con su diestra. ¿Cómo nosotros podríamos imitar esto? ¿Cómo nosotros podríamos imitar actos tan gloriosos y maravillosos que encontramos en la palabra del Señor? Sabemos que esto es imposible. Por supuesto que no podemos imitar a Dios creando un universo y sustentándolo. Tampoco podemos imitar a Dios dándole vida a un alma que está muerta en delitos y pecados. Pero sí podemos imitar a Dios en ciertas características que Él posee. Y la que Pablo está mencionando específicamente en este versículo es: imiten la característica del amor de Dios. Esa sí es una característica que nosotros podemos imitar y que debe de estar presente en nuestra vida. Esta manera de imitar que Pablo está utilizando acá no es como cuando un niño arremeda a su padre. ¿Usted ha visto a esos niños cuando los están regañando? Mientras el padre no lo está viendo, él está moviendo la boca, repitiendo lo mismo en son de burla que su padre está diciendo. De alguna manera u otra, él está imitando a su padre. Pero no es así como Pablo está ordenando que esto se haga. El estilo o como la manera que Pablo está pidiendo que estas personas imiten a Dios es la misma en la cual aquellos que se dedican al trabajo de mimos pueden hacerlo. Esta palabra que Pablo utiliza, él sabía que sus lectores la iban a entender muy bien. Y es que el trabajo de mimo en esta época era muy bien conocido en la cultura griega. En esta época, los mimos tenían o eran personas que se conocían por el arte de imitar algo o reproducir patrones de manera exacta. Generalmente, sus actuaciones eran en palacios o en coliseos. De manera que cuando Pablo menciona esta palabra, está pensando en aquellas personas que se dedicaban a ese oficio. Estos hombres tenían la cualidad que si la persona a quien imitaban movía una mano, ellos también movían la mano. Si la persona a quien les estaban imitando lloraba, ellos también eran capaces de llorar. Si la persona a la cual imitaban transmitía muchos sentimientos, estas personas tenían el arte de poder hacerlo. Y es exactamente la misma palabra que está utilizando Pablo cuando se refiere a imitadores de Dios. Pablo está llevando este ejemplo a la mente de sus lectores para que ellos comprendieran cómo es la manera en la que ellos debían imitar a Dios. Y si en esta tierra hubo alguien capaz de imitar a exactitud las características de Dios, fue Cristo. Si en vida hubo alguien que fue capaz de reflejar lo que Dios es, fue Cristo mismo. De manera que Pablo está ordenando que imiten a Dios teniendo a Cristo como un modelo a seguir. Pablo está ordenándole a estos lectores que imiten a Dios teniendo el mayor ejemplo que es Cristo. Amado hermano, cuando leemos esto, sin duda estas órdenes también están siendo para nosotros. ¿Usted quiere saber qué tanto está imitando a Dios? No compare su estilo de vida con otro creyente. Si queremos saber qué tan buenos imitadores somos de Dios,
No comparemos nuestra forma de adorar o de agradar a Dios con el de los demás, ya que probablemente y muy posiblemente cuando yo me empiezo a comparar con mi demás o con mi otro hermano o con mi prójimo, voy a encontrar que tal vez yo no estoy pecando en ciertas áreas que él sí. Y voy a empezar a sentirme un poco orgulloso, arrogante, y voy a empezar a creer que soy mejor que él. Porque fácilmente yo puedo decir, yo no peco de manera tan escandalosa como él peca. Yo no estoy en pecados tan graves como las de mi hermano. Pero no es ese el modelo que Pablo está mostrando. No es ese el patrón a seguir. No es ahí donde deberíamos medir qué tan buenos imitadores somos. Si usted quiere saber qué tanto estamos imitando a Dios, nuestro modelo o nuestro estándar para medirnos debe ser Cristo, no mi hermano. Y le aseguro que cuando usted y yo comparemos nuestro estilo de vida con el ejemplo de Cristo, vamos a encontrar que hay muchas áreas en donde vamos a decir, me falta. No nos vamos a sentir superiores. Vamos a encontrar en el ejemplo de Cristo mismo cuán necesitados estamos de Cristo. Amado hermano, Pablo está mandando a estas personas a que su estilo de vida sea de manera continua, a que este imitar a Dios sea todos los días de su vida, no solamente hoy, no solamente una vez a la semana, no solo un par de veces o no solo como cuando ellos se acordaran, sino que por la forma en la que Pablo da esta ordenanza, está hablándoles que deben hacerlo de manera continua. Amado hermano, nuestro estilo de vida debe ser de esta manera, ya que solamente así vamos a reflejar que realmente somos sus hijos. El versículo, en el versículo 1, Pablo termina enseñándolo cómo es la manera en la cual debemos imitar a Dios. Él escribe, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la manera en la que debemos imitarlo a Él. ¿Y cómo debe lucir nuestra vida? Su vida, la mía y la de estos lectores debe lucir o debía lucir como la de un hijo amado. Una de las características que debe ser vista en la vida de un creyente es el amor que ha recibido de manera inmerecida de parte de Dios. Esta es la acción específica que Pablo está ordenando a imitar. Y esa es la misma que se nos ordena a nosotros para entender por qué Pablo específicamente en este pasaje menciona que la característica a imitar es el amor, se encuentra en el versículo 32. Creo que demos una lectura rapidita ahí en el versículo 32. Y hay una acción que está ahí descrita que es una muestra suprema de amor. Mira lo que dice el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y como dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo escribe, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes. Y es que, amada iglesia, una vida con ausencia de perdón refleja una vida con ausencia de amor. Si no somos capaces de perdonar como Dios nos perdonó, estamos reflejando que el amor del Padre no está en nosotros. Este perdón que Dios otorgó por medio de Cristo no es un perdón como el que usted y yo estamos acostumbrados a otorgar, que es quizá a raíz de emociones. El perdón o la forma en la que Pablo está explicando esto, su traducción es perdón por gracia inmerecida. Eso es lo que debe motivar al creyente para replicar esta acción. Yo perdono porque recibí el perdón de Dios de manera inmerecida. Lo que Dios nos ha otorgado es a través de su gracia de manera inmerecida. Eso es lo que Pablo está enseñando y es la misma
idea que él está tratando en el 5:1. Pablo está enseñando que Cristo perdonó a los creyentes sin merecerlo. Y es de esa misma manera con la cual cada creyente debe perdonar. Y esto debe ser sin esperar algo a cambio. Esta forma de otorgar perdón no debe basarse en si la persona que perdono también me va a perdonar a mí, o si la persona a la cual tengo que perdonar lo va a tomar a bien. Debo perdonar porque así mismo Cristo me perdonó, ya que eso será una muestra de que estoy imitando a Dios en amor. Ese es el hilo de pensamiento que Pablo está llevando en esta carta. Por eso es que Pablo pone como modelo a seguir a Cristo, porque fue así como Dios nos amó, dándonos a Cristo para el perdón de pecados. Y ahora el creyente debe mostrar amor de la misma manera. Así es como debemos amar a nuestros propios. Así es como debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. De esta manera es como funciona un creyente dentro y fuera de la iglesia. Y versículos más atrás, Pablo ha dicho que estas acciones deben ser motivadas porque van a funcionar para edificación de la misma iglesia. Es así como yo edifico a mis hermanos en Cristo. Es así como estoy siendo de bendición y edifico la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor. Esto debería ser nuestro anhelo diario, porque así lo hizo nuestro Padre Celestial. Y un hijo siempre quiere parecerse a su padre. Como lo dijo Pablo en unos versículos atrás, si en verdad le han oído, si en verdad han conocido de Cristo, entonces vivan de esta manera. Amado hermano, si en verdad tú y yo hemos aprendido las verdades del Evangelio, entonces nuestras vidas deben ser un reflejo visible de esto. Esta será una muestra que vivimos como hijos amados de Dios, que le imitamos en todo momento. Un verdadero hijo de Dios perdona en amor, porque su Padre Celestial lo ha perdonado en amor y su deseo es de imitar a su Padre. Pero este mandato no termina ahí, se complementa con lo que vemos en el versículo 2. Nuevamente, Pablo utiliza otro término en forma de mandato. Vea el versículo 2. Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nuevamente, Pablo continúa con su manera de enseñar a través de órdenes, pero esta que vemos en el versículo 2 no es una nueva ordenanza que Pablo está dando a la iglesia, sino más bien este es el complemento de la orden que él acaba de mencionar en el versículo 1. ¿Cómo podemos saber esto? Por el uso de esa I con el cual comienza el versículo. Esa I está uniendo una idea. De manera que la orden total de Pablo es, sean imitadores de Dios andando en amor. No está ordenando dos cosas a la iglesia, está ordenando una sola, la cual es, sean o háganse imitadores de Dios como hijos amados andando en amor. Es así como Pablo está ordenándoles a estos creyentes. No debemos entender que Pablo está ordenando dos cosas, sino una sola. Y esta orden nuevamente tiene que ver con su estilo de vida, tiene que ver con su diario caminar, con cómo ellos se comportan dentro y fuera de la iglesia. Los creyentes deben vivir vidas que imiten a Dios en todo momento, andando en amor. Amado hermano, y Pablo en el final de este versículo va a volver a poner a Cristo como modelo a seguir, pero ahora de una manera más clara. En el versículo 2, en la última parte, Pablo va a dejar bien en claro que el modelo a seguir no es otro creyente, no es otro ser humano, sino es Cristo mismo. Él dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es así como Dios nos amó, dando a Cristo para que Él fuese un sacrificio, una ofrenda en olor fragante en la cruz. Cristo se entregó a sí mismo
como una ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Y esta es una forma en la que Pablo está citando el sistema de ofrendas del Antiguo Testamento, las cuales eran ofrecidas a Dios y cubrían por un cierto tiempo los pecados del pueblo. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz los cubrió de una vez y para siempre. Y esa es la mayor muestra de amor que el Padre ha tenido para con nosotros, dándonos a Cristo para perdonar nuestros pecados de manera inmerecida. Y asimismo nos deja un modelo a seguir de cómo debemos agradarle a Él y de cómo debemos imitarlo. Es curioso que el mandato de Pablo no es amén. Si ustedes nota bien ese versículo, la orden que Pablo está dando no es amén, la cual estaría bien si así estuviera escrito, pero el mandato de Pablo es un poco más intenso. Él no dice imiten a Dios y amén. Él dice imiten a Dios y anden en amor. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de una vida impulsada por el amor. Se trata de una vida conducida por el amor del Padre. Es una vida que está siendo gobernada por el mismo amor que hemos merecido de manera inmerecida. Es algo más fuerte que solo sentir aprecio por alguien. Es algo más fuerte que solo perdonar por medio de una emoción. Se trata de que su vida y la mía esté siendo gobernada por esta característica de Dios, porque así es como Dios lo demanda. Es el estilo que Dios demanda por medio de su palabra. Esta es una de las características que más tendría que resaltar en la vida de un creyente, quien ha sido alcanzado por la gracia salvadora de Dios. Y como lo dijimos anteriormente, uno de los actos que más reflejará que estamos cumpliendo con esto será el perdón que otorgamos a los demás sin importar lo que nos hayan hecho y sin importar si lo recibimos a cambio. El perdón fue la muestra más grande de amor que nuestro Padre pudo tener para pecadores como nosotros. Y asimismo debemos imitar esta característica de nuestro Padre. El pastor John MacArthur, citando este versículo, él pone un pensamiento y dice de la siguiente manera: el amor bíblico no es una emoción agradable o un buen sentimiento acerca de alguien, sino la entrega de uno mismo por el bien de esa persona. Ese es el amor bíblico que aparece en su palabra. Muchas veces no será fácil, muchas veces recibiremos rechazo a cambio, pero no debemos olvidar que Él nos amó primero, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Él mostró amor perdonándonos, de manera que no tenemos excusa para no cumplir con los mandatos que Él demanda de nuestra vida. Pero muchas veces nuestro error es que olvidamos este acto. A menudo olvidamos que Dios nos amó y que no fue por méritos propios, sino que fue de manera inmerecida. Es de esta manera que todo creyente debe vivir recordando eso, amando sin condiciones a los demás, mostrando que nuestras vidas son un reflejo de su gracia, mostrando que cada día estamos tratando de imitar más y más a Cristo y que quizá nunca vamos a poder llegar a imitarlo totalmente, pero que estamos caminando en ese camino, que estamos intentándolo de manera íntegra, que quizás seguimos siendo pecadores, pero nuestro anhelo es de parecernos más y más a nuestro Padre. Amado hermano, no hay muchas formas de cumplir con este mandato, solo hay una, y eso es seguir a Cristo todos los días de nuestra vida, siguiendo su ejemplo, teniéndolo a Él como el patrón a seguir. Ese es el camino por el cual debemos andar. Cristo es el modelo a seguir que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos. Solo de esta manera estaremos siendo imitadores suyos y cumpliendo con lo que Él demanda de nosotros. Amado hermano, nada de lo que este versículo dice puede ser cumplido por nuestras propias fuerzas. Nada de lo que Pablo estaba ordenándole a estos creyentes lo iban a poder cumplir por sus propios méritos. Para poder cumplir con estos mandatos que Dios espera, necesitamos de su gracia día a día.
Para poder realizar esta labor, necesitamos recordar a diario las verdades del Evangelio, las cuales se encuentran en su palabra. Sin duda alguna, darnos cuenta que lo que Dios demanda en nuestras vidas solo puede llevarnos a decir una sola cosa: cuán necesitado estoy de Cristo día a día para poder cumplir con lo que mi Padre demanda de mí. Cuán necesitado estoy de parecerme más a mi Rey y Salvador. Para poder cumplir con lo que Dios demanda, necesito cada día ser más lleno de su palabra y ser transformado por ella. Necesito ser sostenido por la gracia de Dios, ya que si esto lo intento por mis propias fuerzas, voy a fracasar. Jamás voy a poder amar como Dios amó por mis propios méritos. Amada iglesia, no solo estábamos necesitados del Evangelio el día que nacimos de nuevo, no solo necesitábamos de Cristo cuando nos encontrábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sino que necesitamos del Evangelio cada día de nuestras vidas hasta que llegue el último de ellos, porque solo así podremos cumplir con lo que Dios espera. ¿Recuerda ese hermoso cántico que por veces solemos entonar los domingos? Esa letra que dice: cuando llegue al final, estos labios dirán, nunca fui yo, sino fue Cristo en mí. Nunca fue por mis propios méritos. Nunca pude agradar a mi Padre por mis propias fuerzas, sino por los méritos de su Hijo. Necesitamos imitarlo a Él todos los días de nuestra vida, pero para eso necesitamos más y más de su glorioso Evangelio. Pablo estaba recordándole esto a personas que vivían en una sociedad pagana, a personas que piensen en esto. Probablemente eran la primera generación de creyentes. No tenían otros creyentes atrás para decir, vamos a hacerlo como lo hicieron los de atrás. Eran la primera generación de creyentes a los cuales habían formado una iglesia. El único modelo o la única forma que ellos tenían para poder hacerlo es tener a Cristo como ejemplo. Quizá nosotros no tuvimos la oportunidad y el privilegio de ser testigos visuales de la vida de Cristo acá en la tierra, pero no tenemos excusa, ya que tenemos el glorioso e inmerecido privilegio de tener el canon completo. Todo el consejo de Dios para sus hijos se encuentra en su santa palabra. Ahí está todo lo que tú y yo necesitamos para poder seguir las huellas de nuestro Salvador y Rey. Al igual que estos creyentes de Éfeso, también vivimos en medio de una sociedad pagana. También vivimos en medio de modelos a seguir que el mundo llama como cristianismo, que iglesias que cada vez se alejan más de lo que la palabra del Señor dice. En medio de esas sociedades donde tú y yo vivimos, así como los creyentes de Éfeso, pero así como estas personas vivieron en medio de esta sociedad pagana y se les ordenó imitar a Dios, también a nosotros la palabra del Señor nos manda a que seamos imitadores de Él en todo momento, sin importar dónde estemos, sin importar la situación. Debemos imitar a nuestro Padre porque Él así lo demanda. Amada iglesia, en la palabra del Señor encontramos todo lo que necesitamos para ser imitadores de Dios y agradarle en todo. Su palabra es nuestra guía y Cristo es la palabra hecha carne. El Señor nos demanda que le imitemos a Él. El Señor nos demanda que imitemos a su Hijo, pero también nos ha equipado con su palabra para poder lograrlo. Qué amoroso es nuestro Padre Celestial, que nos dio a Cristo como Salvador, como nuestro Rey. Es la palabra hecha carne y ahora tenemos el canon completo, el consejo de Dios para nuestras vidas y ahora podemos cumplir con estos mandatos sin excusas. Debemos recordar que Dios demanda que vivamos siendo imitadores de Él en todo momento y lugar, teniéndolo a Cristo como el modelo a seguir, con el propósito de que nuestras vidas sean un testimonio visible
de nuestro nuevo nacimiento. Eso es lo que el versículo de esta noche nos ha enseñado por medio de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta noche, amada iglesia. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio inmerecido que nos das de ser tus hijos, Señor. Por el privilegio que nos has dado de poder ser parte de tu iglesia, Señor. Pero también entendemos que eso requiere, Señor, tareas que cumplir. Y una de ellas es imitarte a ti, Señor. Amar como tú nos amaste. Amar por gracia inmerecida, porque eso es lo que recibimos. Ayúdanos a poder cumplir con estos mandatos. Ayúdanos a cada día a poder imitarte de mejor manera a ti, a poder caminar como tú quieres que caminemos, a poder vivir bajo el enfoque, Señor, de que debemos imitarte a ti, que nuestro modelo a seguir fue nuestro mismo Salvador, que nuestro modelo y patrón a seguir fue el mismo que murió en la cruz por nuestros pecados, y ahora debemos seguirlo a Él, porque de esta manera te estamos agradando a ti. Ayúdanos a poder cumplir con lo que tu palabra enseña. En tu nombre hemos orado esta noche.